Amigos, el día de hoy en este video hablaremos sobre el gran autor de cómics, creador del Batman Caballero Blanco, Batman The White Knight, nada más y nada menos que Sean Murphy. Y mientras platicamos sobre él, vamos a dibujar a este Batman que lo mandó al estrellato. Así que, ¿están listos? Vamos echando trazo. Desde muy pequeño siempre soñé con hacer mi cómic realidad. Y me puse a dibujar y dibujar. Sabía que el camino no iba a ser fácil, pero con mucho empeño, práctica e inspirándome, aprendiendo e incluso colaborando con los más grandes artistas, lo pude lograr. Y tú, como yo, lo puedes hacer realidad. ¿Estás listo? ¡Vamos echando trazos! Hola amigos, ¿cómo están? Soy Fers, creador del cómic mexicano Soul Keepers, y el día de hoy estoy muy contento porque le quiero dedicar este video a un gran autor de cómics, el cual yo en lo personal admiro muchísimo. He tenido la oportunidad de convivir con él un par de veces en San Diego Comic Con, y lo único que les puedo decir es que es un artistazo, un verdadero caballero. Y bueno, nos acabamos de enterar de que Sean Murphy viene a México, así es, estará en nuestro país, y qué mejor manera, qué gran oportunidad que poderle dedicar este video y platicar sobre su trayectoria, su estilo de dibujo y cuáles son las enseñanzas que nos deja a todos nosotros autores de cómics. Y bueno, mientras platicamos de él, ¿qué les parece si vamos dibujando al personaje, al Batman que lo mandó al estrellato, al mismísimo Batman The White Knight, es decir, Batman el Caballero Blanco? Y bueno, que fue justamente este cómic, Batman el Caballero Blanco, The White Knight, el que lanzó a Sean Murphy al estrellato. Obviamente, previo a este, ya había hecho otras grandes obras padrísimas, que la verdad, todo el trabajo de Sean Murphy es muy recomendado, pero definitivamente este trabajo en DC Comics, el Caballero Blanco, fue el que lo mandó al estrellato. Y bueno, es muy interesante porque la historia en sí misma es una historia extremadamente inteligente. Y otra cosa, déjenme decirles, es que Sean Murphy, más que ser un simple dibujante de cómics, es un autor de cómics, es un creador de cómics en todo el sentido de la palabra, porque esta historia del Caballero Blanco no solamente está dibujada por Sean Murphy, sino que también está creado todo el universo y escrito por él. Un universo que se ha venido expandiendo y cada vez han ido saliendo más cómics y más personajes alrededor de esta gran historia. Y bueno, ¿de qué se trata? Se trata de una especie de universo alterno donde resulta que el Joker es curado por Harley Quinn por medio de unas pastillas, de unas medicinas o algo por el estilo, y hacen que el Joker se vuelva sano, es decir, que pierda toda esta locura y se vuelve una persona sana, ya sin esta enfermedad que lo tenía como convertido en el famosísimo Joker. Y al convertirse en esta persona, en este personaje sano, resulta que es extremadamente inteligente y él encuentra la forma de salvar a Ciudad Gótica de todo el crimen, de todo este crimen organizado, sin necesidad de extrema violencia, como se presenta que Batman lo está haciendo, ¿no? Incluso en la historia, sin irme demasiado a los spoilers, en la historia hay un momento donde a Batman lo meten a la cárcel por ser tan brutal en sus actos como él combate el crimen, y entonces el Joker curado encuentra la forma de demostrarle a la ciudadanía de que él puede salvarlos a todos sin necesidad de tanta violencia. Y tal como les digo, fue una historia tan interesante que vino una segunda parte denominada The Curse of the White Knight, es decir, la maldición del Caballero Blanco. Y esta segunda historia también está buenísima porque aparece Azrael. Como les digo, no es exactamente la misma historia que leemos en Nightfall y la forma como sucede cuando ya aparece Azrael por primera vez, Jean Paul Valley, pero la verdad es que es bien interesante ver cómo Sean Murphy de alguna forma reinterpreta a todos estos personajes clásicos y crea historias que son de verdad muy interesantes, ¿no? Como les digo, súper recomendado, la verdad, también La Maldición del Caballero Blanco. Posteriormente vino una tercera parte que es Beyond the White Knight, más allá del Caballero Blanco,
donde evidentemente sale Batman Beyond. Y han habido otros spin-offs, por así decirlo, de Harley Quinn, de Red Hood, etcétera, etcétera, con todos los personajes que han estado alrededor de estas historias. Y bueno, como decirles, The White Knight no es la única gran obra de Sean Murphy, hay grandes obras detrás de su trabajo, como por ejemplo Tokyo Ghost o también los famosos Chronauts, una historia muy interesante. Esta sí está escrita por Miller, pero la verdad es que el arte de Murphy hace súper interesante el poder leer y disfrutar estas historias que lo hacen, la verdad, fantástico, todo el universo que él ha creado. Y bueno, déjenme decirles que a mí en lo personal, lo que más me ha gustado de Sean Murphy en su arte es que, no, como les digo, no solamente es un tema de dibujar por dibujar, sino de escribir grandes historias, crear grandes universos, pero además de eso, además de ser un creador de historias, un verdadero autor de cómics, la otra cosa que me gusta mucho de él es cómo plasma su arte de una forma, me atrevería a decir yo, como muy cinematográfica, porque la forma como él dibuja, como crea los escenarios, a la hora que los estás viendo, es justamente como si estuvieras viendo el storytelling, como el storyboard de una película, como va a suceder una película, los dibujos de los escenarios, de las escenas, obviamente muy detallados, muchos trazos, muchas líneas. Incluso Sean Murphy a la hora de dibujar utiliza sus propias huellas dactilares para hacer como sombreados en los dibujos. Y bueno, es muy interesante la forma como con estas sombras que él pone, muchas líneas, muchas rayas, puede lograr personajes que son realmente dinámicos, realmente muy llamativos, con mucho movimiento. Y bueno, dejando a un lado sus grandes talentos como artista, creador de cómics que tiene, también decirles que como persona es una persona extremadamente amable, sencilla. Obviamente estamos hablando de un superestrella, lo que él ha logrado en muy poco tiempo en la industria, de verdad que es propio de una gran superestrella de cómics. Pero bueno, como les digo, en las últimas 2 ocasiones de San Diego Comic Con he tenido la oportunidad de estar con él. De hecho, hace 2 años pude comenzar un poquito más de tiempo con él. Y lo único que les puedo decir es que es una persona súper agradable, súper amigable. Así que los que tengan oportunidad de estar cerca con él, no duden el poderle pedir algún consejo que estoy seguro se los va a dar de muy buena gana. Así que vale mucho la pena que sigan el trabajo de Sean Murphy, que lean toda su obra, no solamente The White Knight. Y bueno, pues continuemos dibujando este Batman Caballero Blanco, creado por el mismísimo Sean Murphy, aquí echando trazos.